Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy, abusando, tenemos otra vez a doctor Oswald Basurto, mi compañero, profesor y amigo muy querido. Vamos a hablar algo de, para Cultura 1, vamos a hablar de Darwin. Muy bien. Después de que está ya en Inglaterra, está escribiendo pues la teoría, ¿no? La explicación pues de la transformación de las especies, cómo una especie se transforma en otra. Y le lleva muchísimo tiempo. ¿Por qué se tarda tanto? Darwin trata, por un lado trata de ser 10 años, creo, más. No, más. Darwin trata de ser muy cauto, se lleva más de 20 años. En 1837 en los cuadernos ya aparece la noción de selección natural. Por ahí de octubre, me parece, del 37, ya aparece la noción de selección natural. En 1844 tiene un manuscrito, ¿no? 7 años después, ya tiene un manuscrito de lo que él piensa que es la selección natural, pero trata de ser muy cauto porque mucha gente había publicado acerca de la transformación de las especies y había sido casi quemada en leña verde. Entonces Darwin lo que se dedica es a juntar evidencia, ¿no? A juntar evidencia poco a poco de estos organismos, de estos fenómenos de la naturaleza, y los busca de una manera sorprendente porque se dedica a buscarlos por todos lados. Uno que lee El origen de las especies, uno descubre que Darwin había trabajado pero con un montón de personas, se había carteado con muchísima gente, ¿no? Para empezar, ¿no? Los dos primeros capítulos que hablan acerca de la selección artificial, es decir, de estos procesos por los cuales los procesos de domesticación y de la obtención de ciertas razas de animales para la producción de leche o de palomas o de lo que fuera. Darwin lo que está haciendo es que está trabajando con todos. Darwin era un excelente hibridólogo, pues. Darwin podía reconocer las razas de animales domésticos, por ejemplo. Como en los perros, pues. Sí, como que es muy común que mezclan una raza de perro con otra, o otras varias, para sacar una raza diferente. O estableces que quieres que un perro con estas características y entonces seleccionas las determinadas características, ¿no? Y Darwin es lo que hace, y entonces se dedica a juntar evidencia de todo tipo, porque además, hasta donde yo tengo entendido, él quería publicar una obra monumental sobre la selección monumental. Y están en esas cuando, mucho tiempo después, 15 años después del 44, 22 años después del 37. Y llega la carta de Wallace. En el 58 llega la carta de Wallace, en donde habla de un mecanismo similar. En esos tiempos a Darwin se le muere uno de sus hijos de tuberculosis, un muchacho de 8 años, y entonces Darwin dice a sus amigos, les dice, hagan lo que quieran, ¿no? Entre ellos a Thomas Henry Huxley. Sus amigos lo que hacen es, toman el documento que había publicado en 1844, la carta que manda Wallace y algunas otras cosas, y los leen en una sociedad de científicos. Lo leen para dar a conocer el mecanismo de la selección natural y que quedara claro que los autores eran Darwin y Wallace. Después Wallace. Claro. Platícanos, porque seguramente muchos de los compañeros que nos están viendo no conocen a Alfred Russel Wallace. No es un video sobre él, pero como como aparece en la narrativa, como actor secundario, cuéntanos un poco de Wallace. Bueno, yo no he trabajado mucho a Wallace, sé que es un científico, es un naturalista, no pertenece a la misma clase social de Darwin. Era pobre y... Era profesor, así es, era profesor. Y va a tener con Darwin un montón de discrepancias que... diferencias teóricas. Pues sí, un montón de diferencias porque teóricas. En las biografías siempre dicen que Wallace, que era más joven, trataba con mucha diferencia a Darwin. Sí, claro, pues es que Darwin era todo un rockstar, pues diríamos hoy, ¿no? Darwin, yo creo que en donde se parara le pedían sus autógrafos, ¿no? O que les firmara los libros, o sea, por ejemplo, Darwin publica en 1859 El origen de las especies.
me parece que es en el 64 o el 66, en donde publica su libro, que en realidad son 2 libros, para explicar la teoría de la herencia. Se publican 3.000 ejemplares, que se venden en 3 semanas. O sea, lo que dijera Darwin por escrito, se vendía muy bien. Entonces Darwin, pues en donde se parara, seguramente la gente corría a decirle, fírmeme mi libro, ¿no? O sea, seguro, pues la cantidad de cosas que publicó Darwin es impresionante. Bueno. Que por cierto, hay acceso a todo lo que publicó Darwin y a un montón de cartas en Darwin Online, afortunadamente. Sí. De Darwin es de los pocos científicos que se tiene casi todo. Todo digitalizado. Ajá, hay traducciones al español de muchos de estos textos, al japonés, al ruso, al chino, etc. Y se pueden consultar. Y además, lo más interesante del asunto es que se pueden consultar las versiones facsimilares de sus cuadernos de notas. Claro, que es muy importante. Entonces, para entender la manera en que él pensaba, iba construyendo la teoría. Así es, porque están sus referencias personales. Hoy estuve leyendo esto y tengo estas conclusiones, y hoy estuve leyendo esto otro y obtuve estas conclusiones, etc. A mí me parece que es una fuente inagotable de cosas que uno puede encontrar ahí. Bueno, para nosotros que nos dedicamos a la filosofía y historia de la ciencia, ¿no? Es una mina de oro, porque hay muchos historiadores profesionales que se dedican al estudio de Darwin, su tiempo, su obra. No, bueno, es que no nada, porque en Darwin Online no nada más están los textos de Darwin, sino hay de repente críticas, respuestas que se le hicieron en su época, hay mapas, hay un montón de textos que uno puede consultar ahí. Bueno. Es muy recomendable. ¿Qué pasó después de que se publicó El origen de las especies? ¿Se agota? O sea, hay un escándalo, mucha gente, obviamente Darwin rompe con varias tradiciones filosóficas y con varias tradiciones científicas, y por eso es un libro de alguna manera revolucionario. Por un lado, los científicos no necesariamente lo apoyaron en su época. No necesariamente lo apoyaron, por eso es una revolución en más de un sentido. Por un lado, plantea una ontología distinta. A ver, ¿cómo está eso? Explícanos. No sé si me dé tiempo para explicarlo. Brevemente, por favor, profesor. Pues es muy complicado porque una ontología es la rama de la filosofía que nos dice cómo es el ser. Y Darwin plantea una forma de ser distinta. Para mucha gente las especies no podían cambiar porque estaban sentados en una ontología platónica, en donde yo tengo la idea de caballo y los caballos que veo son una copia imperfecta, lejana, un reflejo de la idea perfecta de caballo. Entonces, la especie no está formada por el conjunto de organismos, sino por esta idea inmutable. Y si es una idea inmutable, pues no puede cambiar, no puede evolucionar. Claro. Entonces, eso implica una ruptura muy importante. Ontológica y epistemológica también. Sí, claro, porque entonces la aproximación a la realidad es completamente diferente. Mientras que si yo soy platónico, lo que voy a estar buscando es cuáles son las semejanzas entre todos los caballos del mundo para construir la esencia de la idea de caballo. En el caso de Darwin es exactamente al contrario. Lo que me interesa son las diferencias de cada uno de los caballos, porque es con base en estas diferencias que yo te puedo decir si estos caballos en la vida natural van a tener mayor o menor cantidad de hijos y cuáles serán las características de estas poblaciones y hacia dónde se irá la evolución de los caballos. Fíjense cómo ahorita empezamos a discutir temas sobre filosofía de la biología. A eso se dedica la filosofía de la biología y a eso se dedica nuestro compañero profesor Oswald. Pero hablando de las ideas platónicas y la esencia, es algo, por ejemplo, que después se va a ver en Cultura 2. Sí, en Cultura 2. Bueno, regresemos a Darwin. Se publica, hay una gran reacción de parte de la sociedad, de los científicos, de los hombres de letras, y en la vida cotidiana, en la gente de la calle, ¿qué pasó? Bueno, con el tiempo. Hay una gran aceptación de la evolución. Ya la gente venía pensando
que sí la evolución podría ser. Lo que va a generar problemas es, Darwin no resuelve el problema de la herencia. Claro. Yo creo que le faltó tiempo. Murió a los 80 y tantos años y le faltó tiempo, ¿no? Pues es que mira, Darwin habla de un compuesto, en uno de sus ensayos, habla de un compuesto, si le llama un compuesto de nitrógeno, fósforo y carbón, en donde es probable que radiquen las partículas hereditarias. Bueno, pero entonces esta hipótesis provisional de la ¿Permia qué? No, de la pangénesis. De la pangénesis, ¿sí? Donde existen estas partículas hereditarias. Pues es que el problema es que Darwin estaba tratando de explicar todos los fenómenos en los que tenga que haber información en la biología. Claro, porque si no hay cambios en la información, no puede haber variación. Ajá, entonces por un lado estaba tratando de explicar la variabilidad biológica. Por otro lado estaba tratando de explicar algo que no hemos hecho nosotros, que es el desarrollo embrionario. Ya. Estaba tratando de explicar qué pasa en los injertos en las plantas. Estaba tratando de explicar los mecanismos de floración de las plantas. Y estaba tratando de explicar cosas verdaderamente extrañas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el chisme. Chismes. Eso les encanta. Sí, nos encanta. Está esta señora de raza blanca, sí, que se casa con un señor de raza negra. Y tienen hijos que nacen con la mezcla de los dos. Ajá. Tienen 3 hijos que nacen con la mezcla de los dos. Y el muchacho negro se muere. Esta mujer de raza blanca se casa con un hombre de raza blanca. Ajá. Y siguen naciendo los hijos con las características del primer padre. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Y entonces Darwin dice, seguramente algunas partículas hereditarias del primer padre quedaron en el cuerpo de la madre. Okay. Y eso podría explicar, por ejemplo, la generación de la cola en la lagartija, etc. Pues sí, porque no veían las partículas. Y bueno, pero aclara que eso no sucede. Es ser una enorme especulación. No, por supuesto, sabemos que eso no sucede en la actualidad, pero en aquel entonces no necesariamente podría ser algo tan ajeno. Sabemos perfectamente bien, por ejemplo, que en los guppies sí pasa. ¿Qué pasa en los guppies? En los guppies, o sea, el macho tiene relaciones sexuales con la hembra y la hembra guarda los espermatozoides y entonces tiene una camada y luego sin tener contacto sexual puede tener una segunda y hasta una tercera camada sin tener contacto sexual. En los guppies no andes dando ideas. Sí, en los seres humanos eso no pasa. No. Y entonces Darwin trata de explicar toda esa enorme cantidad de fenómenos, que no son fenómenos que se pueden explicar. Mendel en su momento hace a un lado todo eso y solo se dedica a explicar la transmisión de ciertas características. En particular en el caso del chícharo o del guisante son 7 características, nada más, porque además solo puede explicar la herencia de esas 7 características, no de 8, no de 9, solo de 7. ¿Y por qué solo de 7? Porque el número cromosómico del chícharo es de 7. Muy bien, todo eso es lo que se ve en Cultura 1. Y ahora creo que más que nunca es importante que los científicos sociales tengan conocimientos de ciencias naturales para que se puedan acercar a los fenómenos como el que estamos viviendo. Yo creo que una deficiencia muy profunda de todas nuestras universidades es la falta de cultura científica en los humanistas y la falta de cultura humanística en los científicos. No, por supuesto. Es un gran problema. No, por supuesto. O sea, uno debería de conocer siempre las dos monedas. Uno no se puede quedar nomás con una sola moneda. Bueno, para terminar el video, ciérranos con algo de Darwin, ya su último tiempo. Pues es impresionante cuando Darwin muere. Darwin muere y la familia quería un velorio, un entierro privado, y los científicos les dicen, o sea, no. Y se da un entierro real. La carroza real lleva el féretro de Darwin, se hace una valla pública para que vaya la carroza, y Darwin está enterrado en la abadía de Westminster a un lado de... Donde están todos los reyes de Inglaterra. Donde están los reyes de Inglaterra. Donde se casó Lady Di. Donde se casó Lady Di y donde también está enterrado Newton. Aunque la tumba de Newton es impresionantemente más grande que la del pobre Darwin, inclusive. Sí. Bueno, pues fue un gusto tener al profesor Oswald Basurto en otro video más
para esta crisis del coronavirus. Con él vamos a seguir platicando porque tiene un montón de cosas interesantes que decir, de filosofía de la biología, de Mendel y bueno, de otras cosas que hacemos luego juntos. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Está bien.